La divinidad de Dios es la alabanza del pueblo. No hay nada que Él no pueda arreglar y no hay nada difícil para Él. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón en alabanza. Alabanza es cuando nosotros alabamos a Dios de corazón. ¿Qué hace Dios? Inclina su oído, porque esa es la habilidad de Él, la alabanza. Su pueblo lo alababa en las batallas y daba la victoria a Dios a su pueblo. Y hoy, como nosotros lo vamos a alabar de corazón y de espíritu, Dios va a dar la victoria, hermano. Amén. En las ataduras que traigamos. Así que, gloria al Señor. Gloria al Señor. Ay, no, yo escuché ayer cuando empezó Lenny que dijo gloria al Señor y iba bajando las gradas y gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos comenzar un pueblo diciendo gloria al Señor, hermano? No, gloria al Señor. No lo pase. Bendito sea el Señor. Levanta la mano los hermanos que han hecho retiro básico o seminario de vida en el Espíritu. Página, entonces levanten la mano los que no han hecho. Muy bien, sí, porque depende del progreso que lleguemos. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a echar un repaso de ayer, ¿verdad? A dar un repasito. En la mañana, ¿qué fue lo que aprendimos? Dentro de 8 días no saben ni que aquí hubo un retiro. Yo soy llamada. A ver, repítase. Yo soy llamada para el Señor. Yo soy llamada, yo soy predilecta, yo soy escogida, yo soy ungida por el Señor. Si usted no se convenció ayer, perdió el calentamiento de la silla. Necesitamos tener conciencia de que hemos sido llamados desde antes de estar en el vientre materno, otros desde el vientre materno, y así sucesivamente hizo el Señor el llamado. ¿Cómo lo llamó el Señor? Eso es misterio entre Dios y ustedes. Muy bien, el llamado. Después del llamado, ¿de qué nos hablaron? Yo soy llamado para servir. Para servir. Siguiendo al Señor, yo le puedo servir. Hay una misión. Y todos los que están aquí no tienen disculpa. Después no vayan a decir, ay, no, porque allá en ese grupo no pude seguir. Es que el padre tal, y es que la esposa mía o el esposo mío. Y entonces usted se cerró al servicio. Usted fue llamado para servir. Y no para ser servido. Así que no espere que lo atiendan y que le coloquen la silla, sino usted vino a servir. Eso fue lo que aprendimos ayer, ¿verdad? Después del servicio, en la tarde, ¿qué nos enseñaron? Discípulo del Señor. Uy, yo soy discípulo. Y el discípulo cuesta. El discipulado cuesta. Hay 3 grupos que levanten la mano los que han hecho el discipulado de las 8 semanas. Vamos a ver cuántos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Después de este retiro viene un discipulado que se llama discipulado a las 8 semanas. 8 semanas de crecimiento. Porque Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Y a veces nos contentamos con un retiro y decimos, no, ya, yo sé que el Señor me ama, yo con ese amor de Dios hago de todo. No, necesitamos formarnos. Entonces yo soy discípulo. En esta historia de vida hay 3 grupos. Uno es muchedumbre, otro es discípulo y otro es apóstol. ¿A cuál de los 3 grupos usted quiere pertenecer? Apóstol. Hay que soñar en grande, apóstol. A ver, No, primero. discípulo. ¿Qué somos hoy? Somos muchedumbre. Le voy a adelantar un poquitico. La muchedumbre es el que busca de Dios siempre por su propio interés, pero no practica lo que aprende. Usted va a empezar a conocer si es discípulo cuando usted empieza a practicar lo que aprendió aquí. A decirle a todo el que usted conozca, he sido llamada por Dios. ¿Es que está? A usted no le importa que le digan que esté loca. Hace 30 y tantos de años me dijeron que yo estaba loca. Y volví loco a mi esposo. Y volví loco a mis 8 hijos. Y toda mi familia es loca. Porque conocieron de Dios.
Entonces a usted no le interesa que le digan que está loca, que no sé qué, que cuándo, eso sí, nada de fanatismo, centrados en la palabra, en la iglesia, y así somos buenos cristianos. Muy bien, entonces somos muchedumbre, necesitamos salir de la muchedumbre para empezar a ser discípulos, discípulos auténticos, porque nuestra iglesia está llena de discípulos mediocres, medios, que aprendemos a medias, que nos da miedo, que no tenemos interés, que vivimos el propio yo, la propia preocupación y ocupación. Necesitamos abandonarnos totalmente. No era fácil criar 8 hijos, trabajar, cuidar la casa, atenderlos y predicar. Y tener que predicar aquí delante de un pueblo cuando venía toda una noche parada en una ventana esperando un hijo que tenía problemas de consumo de droga. Pero tenía que hacerlo, porque yo sabía a quién seguía. Y yo sabía que Dios había confiado en mí. Por eso vamos a hablar de carismas, porque necesitamos herramientas. Si el albañil se va a hacer la obra y espera que el dueño le consiga todas las herramientas como fuera, cuando Samuelito se va a un trabajo de, ¿cómo es que es, Samuel? Con su ingeniería. De equipos médicos, yo trabajo con equipos médicos. Ah, va a llegar, ajá, ¿cuál es el equipo? Ajá, me trae un alicate de no sé qué, tornillo de estría. No, él tiene que llevar su herramienta. Como discípulos nosotros tenemos que llevar las herramientas, lo que vamos a ver ahorita, los carismas. Después de ser discípulos, sí, necesitamos adelantarnos para ser enviados, que es apóstol. Entonces ya puedo decir, Carmen, apóstol de Cristo Jesús por su voluntad. Pero ya he pasado por el oprobio, por la criba, por la vergüenza, por la persecución. Ayer, en la experiencia del amigo, yo no sé qué vivieron ustedes. No sé si eso pasó algo bonito o no. Pero lo que yo sentí aquí, de verdad era esa presencia de Dios. Cuando se le dice a Dios que Él es mi amigo. Y cuando yo decido por Dios que es mi amigo, se acabaron mis amigos. A nosotros dos ya nadie nos invita a que sea cumpleaños o que, ay, no, una parrillada, los del mundo, ¿no? Porque no les conviene. Porque nosotros vamos a estar hablando de Cristo, de Dios. Si nosotros hacemos lo que el mundo hace, en vano estar sentado aquí. Nosotros tenemos que salir aquí con un carácter evangélico. Evangélico del Evangelio. Es decir, la hermana Carmen lo mandó para los evangelios. Muy bien. Van a buscar 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Vamos a hablar de los carismas. Ay, perdón, todavía no. Somos discípulos, pero luego nos enseñaron ¿qué? El reino de los cielos. Ajá, ¿y qué dijeron del reino de los cielos? Busquen la chuleta. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron del reino? ¿Quién es el reino? Queremos orar, orar y orar. Orar, orar, orar. ¿Y quién es el reino? ¿Quién es el reino? Jesucristo. El reino está dentro de nosotros, con nosotros. Muy bien. Entonces, si viene el proceso, Dios nos llamó para servir, hacernos discípulos y disfrutar de su reino. Disfrutar de su reino. Para que la gente nos identifique que yo soy diferente. Yo no soy de Puente Real, solamente de un barrio, de un sector, sino que yo soy del reino de los cielos. Y yo soy hija de Dios. Y si soy del reino de los cielos, yo soy una persona que necesito dar testimonio de que soy del reino de los cielos. Muy bien, ya lo pasamos ayer. Tuve que colocar el escritorio porque la tril es demasiado alto. No pensaron en saqueo. Yo soy como saqueo. Soy muy bajita, entonces voy a quedar así. Necesité pues el escritorio. Les dije que buscaran 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Alguien que lo lea, por favor. De todas maneras, yo lo tengo aquí. Rapidito. 12, 4. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Bien, vamos hasta el 11. En cada uno, el Espíritu revela su presencia con un don, que es también un servicio.
A uno se le da hablar con sabiduría por obra del Espíritu. Otro comunica enseñanzas conformes por el mismo Espíritu. Otro recibe el don de la fe, en que actúa el Espíritu. Otro recibe el don de hacer curaciones, y es el mismo Espíritu. Otro hace milagros, otro es profeta, otro reconoce lo que viene del bueno o del mal espíritu. Otro habla en lenguas y otro todavía interpreta lo que dijo en lenguas. Y en todo esto es obra del mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno según quiere. Palabra de Dios. No vamos a volver a leerlo porque la hermana no lo haya leído bien, sino para concientizarnos del mensaje. Vuelvo a leerlo. Dice el Señor, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero Él, el mismo Dios, quien obra todo en todo. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno le da por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe, por el Espíritu, y otro el don de hacer milagros y curaciones, por el único Espíritu, y a otro el poder de hacer el milagro, a otro profecías, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Ustedes dirán, y la hermana Carmen quiere hacer con esa caja, porque es que nosotros nos distraemos la palabra pensando en la caja. Pero yo le doy gracias a Dios porque todo lo que sale por mi boca, eso llega del Señor. Esta madrugada decía, Señor, ¿dónde conseguiré una caja? A mí me da pena decirle a Rafael, a mí me da pena decirle que me consigan una caja. Miro para allá y veo la caja. Dios la traí, por lo que sea. Tenemos una caja, ¿verdad? Y en esta caja hay cantidad de regalos. Zarcillos de oro, pulsera con una esmeralda, un anillo de zafiro. ¿Cuántas cosas podemos encontrar en esta caja? Muchas, ¿verdad? Y si nosotros decimos, bueno, esta caja va a estar allá llena de todos estos regalos, esta caja va a estar allá y ustedes antes de irse pueden sacar lo que ustedes quieran. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? O usted diría, no se sabe eso, mejor no. Ajá. ¿Qué haríamos? Sacar los regalos. ¡Eso! Póngase de pie, hermana. Póngase de pie. Yo a la hermana le dije ayer, la felicito porque ha sido una hermana que ha estado atenta. Porque el que pregunta, no es que nos pongamos canciones con las preguntas, pero la hermana ya, yo no entendí. Ah, porque está atenta. ¿Qué contestó usted? Que yo llevo la caja. Se llevó la caja. Se llevó la caja. El Espíritu Santo, la palabra nos está hablando de que vamos a recibir muchos dones que vienen de un mismo Espíritu. ¿De cuál Espíritu? El Espíritu Santo, un mismo Espíritu. Ya pueden quitar la caja. Entonces, esa caja está hoy aquí. El Espíritu Santo vino con todos estos dones que acabamos de leer. ¿Alcanzaron a escuchar algunos? ¿Cuáles? Todos esos, de verdad, hay bastantes carismas. Como ayer decía, creo que no sé, era Samuel, que decía 50, los carismas son infinitos, muchísimos. Esto es los que los apóstoles anotaron, ¿verdad? Como los más relevantes, los más actuantes. Pero carismas hay muchísimos. El buen saludo, la alegría,
el gozo, todas esas cosas son carismas del Señor. La atención, ¿verdad? Hermanito se va a sentar, hermanito se va a parar, ay, hermanito, usted está cansado de estar de sentar. Todos esos son carismas, son muchísimos, son una extensión, muchísimo. Imagínense lo de la música, yo quisiera cantar como Lorena, pero no, ya a esta edad no me puede, ¿verdad? Entonces, hay tantos carismas, tantos carismas, que hoy el Señor viene repleto. Comparo siempre lo de los carismas con diciembre. Los niños les decimos, viene San Nicolás. Nah, son niños, vuelan por... Así sea un caramelo, pero sean felices. Nosotros somos niños en el Señor. Y hoy nos vamos a hacer niños. Porque los carismas del Espíritu Santo no se los da a los arrogantes y a los soberbios. Se los da al que es humilde y sencillo. No soy nada, Señor, pero deme lo que tú quieras. Dijo la hermana, me llevo la caja. No pienso más nadie, Señor. Utilízame como tú quieras. Regáleme los dones que usted quiera, los carismas que usted quiera. Pero me llevo la caja. No, eso me llena de gozo. Porque San Pablo dice que aspiremos a todos los dones o carismas. La excelencia del carisma es el amor. Yo puedo hablar en lengua, yo puedo hablar en profecía, yo puedo tener don de carisma de ciencia, yo puedo tener sabiduría, yo puedo dar enseñanza, yo puedo predicar bonito la palabra, pero si yo no tengo amor, es como campana que resuena. Eso no sirve para nada. El carisma de excelencia es el amor. Jesús sanó porque amaba. Jesús liberó porque amaba. La palabra del Señor llegó a su pueblo porque amaba. Entonces, por encima de todo está el carisma del amor. Entonces, hoy San Pablo viene a decirnos que hoy nos esperan grandes regalos. A mí me encanta cuando dice, señora Carmen, usted quiere pasar por aquí que le tengo alguito o alguna cosita, pues, así sea una torta, así sea un pan, así sea un par de zapatos, así sea un... Corre, ¿verdad? Hay una sorpresa, qué bonito, qué rico. Y hoy tengo que expandir mi corazón para que el Señor deposite hoy todo lo que sea. En los inicios de esta corriente de gracia en que empezamos con Pedro, yo veía que la gente se caía. Y en el primer retiro yo no me caí y dije, algo me falta. Y sí, pasó una historia que otro día se lo cuento. Y yo escuchaba que oraban en lengua. La hermana dijo, lenguas, porque eso es muy bonito. Ahora vamos a desglosarlos todos. Y que se sanó alguno, que venga fulano a orar y todo. Yo quería todos los dones, por eso me alegró con la hermana, porque yo quería todos los dones. Señor, yo quiero esto. Y vamos aprendiendo en el camino de ser padre tardío. ¿Usted quiere orar por liberación? Empiece a orar por los hermanos con liberación. ¿Usted quiere que el Señor lo utilice en sanación? Empiece a orar por los enfermos. A orar con confianza. La obra no es suya. La obra es de Dios. Las manos no son las suyas, son las manos de Dios en sus manos. Su boca no es su boca en ese momento, sino la voz de Dios, la boca del Señor. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender? Pero antes de los carismas tenemos que hablar de los dones santificantes. ¿Cuántos son? 7. ¿Cuántos son? 7. ¿Cuáles son? Dones santificantes. Aquí tenemos una catequista, muy bien. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza. Temor de Dios. Temor de Dios es el último. Muy bien. Esos 7 dones, para que ustedes no confundan, les voy a agradecer algo. Cierro los cuadernos. Qué pena. Pero es que la experiencia que tenemos es que si nosotros nos entretenemos escribiendo, que levanten la mano los profesores aquí. Alguien que haya sido profesor o sea. Los profesores saben que el 70% de la recepción del aprendizaje es por la escucha. Las tareas, lo demás, eso es complemento. Entonces, si nosotros la pasamos escribiendo, entonces por eso le preguntamos, ¿qué nos dijeron ahí del llamado? Por allá como que Mateo, no sé, algo. Pero si yo recibo la palabra directamente, se va a grabar dentro de mi corazón. Cuando sean citas bíblicas, de pronto sí las anoten. Pero escuchemos y verá que va a ser lo mejor. Muy bien, decíamos que estos 7 dones son santificantes. ¿Quién tiene el don de sabiduría? Levante la mano. ¿Quién tiene el don de ciencia? ¿Quién tiene el don de consejo? ¿Quién tiene el don de piedad? No se duerman, porque el diablo es travieso. Le gusta hacernos dormir para que usted no reciba.
A él no le interesa que usted escuche. Muy bien. Bajen la mano. Levanten ahora la mano todos. Todos. Todos tenemos los 7 dones. Un aplauso a Jesús. Todos tenemos los 7 dones. Pero usted no lo ponga en práctica otra cosa. Que usted no deje que el Espíritu Santo actúe es otra cosa. Pero todos hemos recibido los 7 dones. Esos son santificantes. Esos 7 dones me llevan al cielo. Así que empezar a buscar la sabiduría de Dios, a ser piadosos, a buscar la ciencia, a buscar el entendimiento, a tener el temor de Dios. La base de los 7 dones es el temor a Dios. Bien, ¿no se alegran porque ustedes tienen los 7 dones? Yo los tengo. Yo tengo los 7 dones. La diferencia es dejarlos actuar. Bien, con estos 7 dones voy al cielo. Vamos a hablar de los carismas. Los carismas dijimos que eran infinitos, muchísimos. Sirva para mucho, para lo que quiere el Señor. De pronto usted se queda impactado y dice, lo que yo hice, usted viera cómo el Señor me utilizó y lo que yo le dije. Ay, no, y yo metí la mano y no, resulta que le puse el sombrero y no, yo no se queda como que, porque son los carismas del Señor. Pero todos los carismas no nos llevan al cielo. Los carismas no son santificantes. Usted puede hablar en lengua, usted puede hablar en profecía, usted puede curar que alguien oró usted por un enfermo, que usted ayudó en la liberación de alguien y fue liberado de esclavo oprimido por el diablo, pero eso no nos lleva al cielo. Nos lleva al cielo los 7 dones santificantes y el amor. Eso es lo que nos lleva al cielo. Nos sirven para ir al cielo porque estamos haciendo una obra de misericordia. Sentarme con un hermano, escucharlo y darle un buen consejo, eso es un carisma. Que yo pueda, señora Carmen, tenemos un retiro en Puente Real, usted nos puede acompañar con mucho gusto. Aquí está el carisma para el servicio del pueblo. Los carismas son para el servicio del pueblo. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a entrar, dijo Samuelito ayer, esta era la introducción. Yo me reí ayer y me tocó a mí. Muy bien. Muy bien. Entonces ya tenemos 7 dones e infinidad de carismas. Así que en la caja no están los 7 dones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En mí. Muy bien. En esa caja hay bastantes carismas. Tan pesada esta que se volteó. Muy bien. Entonces vamos a dividir estos carismas de la siguiente manera. Que perdona la chuleta que me hace falta el atril, pero aquí hay que aprender de todo y adaptarnos a todo. Muy bien. Esos son regalos. Es que es demasiado alto para mí, me tapa para verlo a usted y yo siempre estoy en movimiento. Muy bien. En la banca, hermano. Cuidado, me trae el árbol. Muy bien. Bueno, vamos a dividirlos. ¿Sabe por qué? Ustedes saben por qué le digo a Rafael que cuidado me trae el árbol. Porque Saqueo era enano y se subió al árbol. Pero me solucionó. Eso es un carisma. Eso es un carisma. Él nunca pierde. Ustedes lo van a conocer. Él nunca pierde, ¿verdad, Elsa? Bueno, vamos a dividirlo en 4 grupos. 1. Carismas que nos capacita para hablar como Jesús. ¿Queremos hablar como Jesús? Sí. ¿Fácil? Ay, vamos a ver, muy bien. En los carismas, eso sí lo pueden describir. En los carismas, para hablar como Jesús, tenemos 4, anótenlos. Palabra de sabiduría. 2, ciencia. 3, profecía. 4, fue carisma. Estos 4 carismas nos capacitan para hablar como Jesús. Como hablaba Jesús. ¿Cómo hablaba Jesús? Con sabiduría. Lo voy a repetir para que no hablen. Decía Rafael ayer, es que para buscar la Biblia necesitan hablar. Muy bien. Los carismas que nos capacitan para hablar como Jesús. Palabra de sabiduría, ciencia, profecía y fe carisma. Muy bien. Ustedes imagínense que están en la universidad, los que no fueron. Los que fueron están en un magíster. Porque esto de los carismas es una riqueza. A mí me encanta. El hermano Rafael, eso no pierde la oportunidad. Muy bien. Palabra de sabiduría.
Palabra de sabiduría, ciencia, profecía y fe carisma. Muy bien. Lo vamos a desglosar. Hermanita, perdón que me meta. Sería bueno decirle a las personas qué es un carisma. Porque dices a carisma muchas cosas, pero como que no para aterrizarlos. Entre lo que es El don, dones santificantes. santificantes y carisma. ¿Qué son carismas? Son regalos. Por eso les decía que hay muchos regalos del Señor. Y también les dije que era para el bien de su pueblo. Es una manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros, para su pueblo. Son los carismas, son regalos, son dones del Señor que para el bien de su pueblo, por el Espíritu Santo, nos lo da. Y es algo que se nota, o sea, que la gente lo nota. Eso es importante porque eso es una cualidad. O sea, eso se nota. Sí se nota y no se nota. Sí se nota y no se nota. Porque a veces cuando usted ora por un enfermo, ni siquiera se nota. Ni siquiera se nota. Nadie sabe quién oró por Pedro cuando tuvo el cáncer hace 30 y tantos de años. No sabemos quién oró por él. Así que no sabemos quién. En uno se nota, en otro no se nota. Por ejemplo, donde lengua es muy notorio. Se va a notar quién está hablando en lenguas, ¿verdad? En la predicación, porque estamos expuestos ante el público. Pero hay carismas que no se notan mucho, o no se notan. Muy bien, palabra de sabiduría. ¿Alguien tiene Santiago 1.5 o no? Yo repartí unas citas bíblicas. ¿Qué dice Santiago 1.5? ¿Quién la busca? ¿Alguien que la busca rapidito? Santiago 1.15. 1.5, perdón. ¿Qué tal? Ajá. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacer rogar. Él se la dará. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir la sabiduría. Pedir la sabiduría. Solamente van a buscar la cita bíblica los que la tienen para leerla, porque si no se entretienen en la Biblia. Muy bien. ¿Qué decía? Si a alguno le falta la sabiduría, que se la pida a Dios, ¿verdad? Porque se la da con generosidad. Se le pidió un poco, Señor, dame un poquito de sabiduría. Nosotros somos tan pedimos tan poco. Dame un poquito de sabiduría. Pero el Señor quiere darnos bastante. Y en esta hora el Señor está derramando sabiduría sobre nosotros. Porque Él es la sabiduría, ¿verdad? Entonces se la pedimos a Dios. Entonces alguien se sienta con una persona y dice, ¡ay! Pero ese hermano se habla bonito. Uy, todo lo que me dijo son palabras de sabiduría que llegan como una estocada a lo profundo del corazón y hacen descubrir aquello que está oculto. Y entonces sale y dice, sí, sí era verdad. ¿Usted es esto? Sí, sí era verdad. Entonces son palabras de sabiduría. ¿Para qué la sabiduría? Para convencer del Evangelio. Para poder decirle al hermano, yo tuve 10 años convenciendo a mi esposo. 10 años con rodillas, con oración y también con mis hechos y las palabras. Entonces la sabiduría la necesitamos todos. Por eso es que el Espíritu Santo nos quiere regalar sabiduría. Ay, no, es que yo no entiendo nada. Nunca va a entender. Ay, es que yo no puedo. Nunca va a poder. Bien. ¿A quiénes nos da esa sabiduría? Capítulo 3 de Santiago, versículo 17. ¿A quiénes? Dice, en cambio, anoten la cita solamente, porque si no, no alcanzamos a cumplir toda la jornada. 3.17, Santiago 3.17, dice, muy bien, dice, en cambio, la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos, está llena de indulgencia y produce buenas obras. Mira cómo obra la sabiduría. Yo sentarme con la hermana y la hermana diga, ay no, mira hermana, disculpa, lo que pasó fue que mire, yo me tira de caminar y usted sale y le diga, ay, pero ¿cómo se le ocurre? Ay, eso es pecado, mire eso. No, escuchemos. Al escuchar viene la sabiduría de Dios y podemos dar una buena orientación. Ese hermano se va convencido, se va libre, se va consciente de que qué es lo que tiene que hacer. Palabras de sabiduría, ¿entendimos o no? Sí. Muy bien. Dijeron que sí, Samuel. Muy bien. Bueno, viene el carisma de ciencia.
Anoten la cita. ¿Alguien tiene 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1? No, se lo voy a relatar. Anoten la cita, pero ustedes en la casa la leen. Se la voy a decir. Ciencia. 2 de Samuel capítulo 12, versículo de 1 al 13. No, tranquilos que no la vamos a leer. Y Génesis capítulo 41, 1 y siguientes. La voy a repetir. Carisma de ciencia, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 13. Génesis, capítulo 41, del 1 en adelante. Muy bien. Para que entendamos este carisma de ciencia. Ustedes conocen en la Biblia el pasaje donde David pecó en adulterio. Para los que no saben, en la Biblia existe en este libro de Samuel la historia de un rey que, porque dice mi esposo que predica, nosotros predicamos para la familia, dice mi esposo por haberlo dejado solo ella, por estar ocupada en otras cosas, lo dejó solo y él salió por la ventana y hacia abajo había una pila o una tina donde se bañaban las mujeres, las muchachas, y le pareció bonita una y pecó con ella. En ese pecado le embarazó y el esposo estaba en la guerra y aprovechó entonces para mandarlo traer y decirle vaya para su casa. Pero como Dios es sabio, Dios colocó en el corazón de ese hombre que no fuera para allá, a la casa. Le dijo, mientras mis hermanos están en guerra, ese sí era hermano, mientras mis hermanos están en guerra, yo no puedo pasarlo bien con mi esposa en su casa, sino que aquí voy a dormir aquí afuera, en el palacio. El hombre no fue. ¿Y cómo respondía David a ese embarazo de aquella mujer? De un adulterio, ¿verdad? Lo puso Dios entre ceja y ceja. ¿Qué hizo David? Mandó una carta al ejército y le dijo, colóquenme a este hombre ahí delante. Primero. ¿Para qué? Para que lo mataran, y así sucedió. 2 pecados. Era un pecado y el otro pecado se lo vieron ustedes en el seminario de vida en el Espíritu. Entonces, 2 pecados. Lo mata. Y entonces el pecado, el salario del pecado es la muerte. Él lloraba y le pedía perdón a Dios y todo. Y el profeta llega a visitarlo y le echa una historia. Este es el carisma de ciencia. Ese profeta iba con este carisma de ciencia y le dice, mi rey, sucede que un señor tenía muchas ovejas, pero el vecino tenía una sola. Resulta que vino y le pidió la oveja al vecino y la mató. Más o menos así, ¿verdad? ¿Usted qué haría? Están igualando lo de David con... ¿Sí? Muy bien. Y el rey, como era el rey, tenía que hacer justicia, dijo, que lo maten, que lo traigan, que lo acribillen, que hagan con él todo lo que tiene que hacer porque cometió un pecado. Y el profeta le dijo, ese es usted. Eso es un don de ciencia, donde el Señor nos coloca en el corazón la necesidad del hermano, lo que está dentro, oculto. Nosotros vamos a ver los enfermos y cuántas mujeres de pronto allí en esa agonía no mueren y Dios revela un aborto que ella guardó todo un tiempo y no lo pudo haber confesado o no se lo perdonó ella misma. Situaciones como esas. No se asusten, que aquí no vamos a revelar nada de dirán, ay, que tendré yo por allá tan oscuro que hoy venga y salga la luz. No, estamos aprendiendo a que lo que el Señor nos regale, de pronto salga eso, y yo, ¿por qué le dije eso a esa señora? Ay, ¿cómo quedaría? Como en una ocasión estaba hablando con una hermana servidora, que era bastante rebelde, y peleaba con toda la familia y la generación, y no se quería callar. Le dije, cállese y escuche. No se callaba. Le dije, usted se calla y yo salgo, y saliendo yo por esa puerta su casa se cae, se destruye. Yo misma quedé impactada. Ay, Virgen Santísima, si ella no hubiera callado y yo hubiera salido, esa casa hubiera caído, porque Dios respalda a su siervo. Y eso fue para una conversión de ella, para entender que ella tenía defensa. Nosotros a veces nos hartamos tanto y entonces, no, es que hace, no, que perro pelea. Sí, pero Carmen, pero no, entonces siempre estoy saliendo a la defensiva, ¿verdad? Hay ocasiones donde tenemos que callar. ¿Qué hizo Jesús con los demonios? Cállese, ¿verdad que sí? Ah, bueno.
Entonces, esta autoridad del Espíritu Santo, en este carisma de ciencia, viene, y eso no es todos los días, nada que diga, ay, sí, el don de ciencia. Y venga usted que sepa algo, porque los carismas tienen peligros. Que usted se entere de una vecina algo, y ay, ya como sé, voy a visitarle y le voy a decir, eso es un don de ciencia, voy a decirle, ¿no? Y le saco a relucir su situación. Eso no sirve y se causa daño. Todos los carismas tienen peligro. Así que no es a mi voluntad, sino lo que Dios quiere que yo haga. Muy bien. Entonces, en este don de ciencia, David fue acusado. Y de una vez el profeta le dijo, su hijo no vivirá. Y el hijo de David, ese adulterio, murió. ¿Sí o no? Dice la historia, usted la ha leído. Si no, le aconsejo que lo lea. Mi amor por Dios es por ese ejemplo de David. Mi amor es apasionado por Dios, porque David amaba a Dios con toda su pasión. Yo me leí la historia de David, para mí ese es mi seguimiento, los salmos de David. Hay un salmo maravilloso que dice, yo no le mentiría a David. Y cuando estamos en prueba, yo le digo, Señor, tú no le mientes a Carmen. Un aplauso al Señor. Toda la gloria, todo el honor, todo el poder. Porque el Señor es esta intención que está en el corazón, porque es el Espíritu Santo. Muy bien. Y en Génesis nos relata lo de José. Recordemos a José, ¿verdad? El que fue vendido por los hermanos. Entonces, él llega y estaba esclavo, estaba preso, estaba esclavo, y allí el Señor, hay un sueño de dos hombres, uno que le revela que lleva las copas aquí encima de la cabeza, y otro que llevaba unas uvas. Resulta que el que llevaba las uvas se las comían las aves. Cuando yo me callo es porque alguno de ustedes está comenzando. Muy bien, entonces las uvas, y fueron nosotros dos presos, ¿no? Nosotros tuvimos dos sueños. Yo soñé que llevaba unas copas que, bueno, y el otro le dice, yo llevaba un racimo de uvas, pero unas aves las comían. Y José le dijo, el que llevaba las copas va a salir de la cárcel y va a ser el copero principal del rey. Pero a usted, hermano, que le estaban comiendo las uvas, usted va a pasar por la horca. José, estando en la cárcel, Dios le regaló ese don de ciencia, ese carisma de ciencia. Y luego el rey tiene un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Ustedes la conocen? Sí. Bueno, léanselo. ¿Dónde está? En el Génesis. Muy bien. Entonces, estas 7 vacas, el rey se sueña, supongamos que aquí nuestro presidente tenga un sueño que el Señor le revele por su infinita misericordia, y busque a alguien que pueda interpretar el sueño. Y entonces le dijo, yo soñé que eran 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, pero las flacas comían a las gordas. Y mandaron llamar a José porque ya había pasado lo de los coperos y el de las uvas. Y lo llaman y José le dice, bueno, mi rey, aquí el Señor está anunciando una hambruna. Va a haber 7 años de abundancia que usted debería recoger la cosecha, almacenar para que los otros 7 años usted tenga para comer y su pueblo. Y el rey dijo, uy, esto es algo extraordinario. Ese carisma de ciencia era extraordinario en ese momento y para nosotros. Y entonces le dijo, venga para acá, usted va a ser administrador de mi reino. Y le dio el anillo de poder. Y pudo alimentar hasta sus padres y su familia. Ahorró para su pueblo y quedó para darle a las naciones, para venderle a las naciones. Dígame si el Espíritu Santo no es amor. Dígame si el Espíritu Santo no ama a su pueblo. Y ustedes que ahí están sintiendo esa presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está diciendo, sí, si usted lo quiere, yo lo doy. Sí, si usted lo quiere, yo lo doy. Sí, si usted lo desea, yo lo doy. Porque se lo da también a los que quieren. Y el carisma de ciencia no es a toda hora. Pero el Señor le regalaba el don de ciencia, y no es que acá ahora Pedro va a estar hablando de ciencia. No, eso es ocasional. Yo no lo tengo, pero el Señor a cada uno le da lo que Él quiere, como Él quiere. Muy bien, ¿qué tal este carisma de ciencia? Bien, como hay que seguir, viene el carisma de profecía. ¿Alguien tiene Joel 3, del 1 al 3? De las citas que les di, no la pierdan, tengan a la mano para no perder tiempo. Joel 3, del 1 al 3.
razón, claro. Tiene razón. Muy bien. 3, del 1 al 3. A ver, escuchemos esta profecía. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en ellos en aquellos días. Palabra de Dios. ¿Cómo decía? Que derramaría su Santo Espíritu, ¿verdad? A ver, cierren los ojos, piensen sus hijos, así sean casados. Y hasta piensen sus nueras, sus nueros, sus yernos. Piensen sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos que de pronto no los va a ver. Piensen 1000 generaciones con esta bendición. Abra sus ojos. La promesa no es para usted que está aquí sentado solamente, la promesa es para toda su casa, para toda su familia. Yo tuve que sentarme en una silla de esas y creer que no era para mí sola, que era para mi esposo y para todos mis hijos. Y los hijos nuestros son 8 y le sirven al Señor. Cada uno con su carisma. Porque el Señor lo dijo, lo hace y lo ejecuta. Apréndalo de memoria. Jesús, Dios lo dice, lo hace y lo ejecuta. Si en su palabra dice que derramará su espíritu, lo ha hecho. Y si dice que los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra generación tendrá visiones, la tendrán, y que los sueños también serán revelaciones. Si esto lo dijo el Señor en Joel, porque Joel era un profeta, y profeta es el que anuncia y denuncia de parte de Dios, habla de parte de Dios. Dios coloca en su corazón sus palabras para poder decir lo que Él quiere y tiene para su plan con su pueblo. Entonces, esta profecía, anoten estas 4 palabras bien grandes ahí en su cuaderno. La profecía es para corregir. 2, para fortalecer. 3, para consolar. 4, para motivar. ¿Para qué la profecía? Para corregir, fortalecer, consolar, motivar. El Señor nos ha regalado este don y nuestra familia fue levantada en oración, ayuno y profecía. Porque el Señor nos iba diciendo, ¿dónde más quiere que te pegues? El Señor nos iba diciendo, si han apartado de mí. El Señor me dio una profecía que decía, si tú y tus hijos pecan, yo los abandonaré. Y eso es para temblar. Si tú y tus hijos pecan, yo los abandonaré. Y cada hijo que se fue apartando de Dios fue pasando él mismo por su propia prueba. Porque fueron apartándose de Dios. ¿Y qué hacía la mamá? ¿Qué hacer? Orar, ayunar, confiar, esperar. Pero la profecía es para corregir. Y el Señor nos habla para decir a este pueblo de un corazón duro. Me honra con los labios, pero no con el corazón. Eso es una corrección. Nos habla para fortalecer. Ánimo, hijos míos, o pueblo mío, yo estoy aquí, no tengan miedo. Eso es para fortalecer. Para consolar, ¿verdad? Como dice la Biblia por allá en Isaías, consuelen a mi pueblo. Yo soy su pastor. Y si soy su pastor, nada le falta. Toda profecía que venga con el Espíritu Santo y del Espíritu Santo trae estas características: corregir, fortalecer, consolar, motivar. Ánimo, anímese, ¿verdad? Para hablar un poquito de la profecía, nosotros estuvimos 2 años en Aragua y cuando llegamos allá veía un grupo de puros empresarios y había una hermana, porque nosotros nos podemos equivocar, que son los pedigros. Nos creemos que somos profetas. Pero el único que tiene discernimiento para decirme que yo soy profeta es mi comunidad o mi grupo de oración. Los dirigentes del grupo de oración son los que le pueden decir a usted, ¿cómo es su nombre?
esperanza usted tener donde es la comunidad. Yo no puedo decir, ay, yo tengo el don de enseñanza, yo tengo el don de predicación. No, nosotros no tenemos autorización para hacerlo porque los demás son los que ven en nosotros qué carisma se puede manifestar por el seguimiento, o sea, por la asistencia, por la perseverancia. Muy bien, cuando llegamos a Aragua, fuimos a la primera reunión, muy bonito, su alabanza, oración y todo muy lindo. Cuando dicen, Mana Carmen, aquí hay una hermana, muy amiga mía, hermana mía, la quiero con todo mi corazón, y dijo, ella es profeta, y a todos nosotros, eran 19 empresarios, a todos nosotros, todos los días, el Señor nos da un mensaje con ella. Claro, ella paraba a las 5 de la mañana a buscar qué decirle a cada uno. Un peligro. 2, cuando yo llego, o cuando llegamos, no me gusta hablar mucho de yo, cuando llegamos, ella nos dice la gente, estamos trabajando para un viaje a Tierra Santa, y ella que soy hoy, que sí quiero ir a Tierra Santa, no sé que no cerraré mis ojos hasta no ir a Tierra Santa, fuimos a México porque no a Tierra Santa. Bien, entonces dijo, estamos trabajando para ir a Tierra Santa. El Señor dio una profecía y decía así, quiero que vayan a mi tierra y vayan todos el 15 de junio y lleven a mi siervo predilecto, que era el padre que los pastoreaba. Cuando yo escucho eso, Dios nunca da fechas. ¿Cuántos han dicho que se acabe el mundo? Y no ha sucedido. La fecha solo las conoce el Padre, ni Jesús, dice la palabra, ni Jesús, solo las conoce el Padre. Y entonces les había dicho que el 15 de junio esa gente trabajando para hacer la plata para irse a la Tierra Santa, porque era que la señora quería ir a Tierra Santa. Y dijo, aquí es donde yo aprovecho, y como eran puros empresarios, dijo, aquí la que soy yo voy para Tierra Santa. Y yo dije, ¿cómo hago? Porque no podemos ser imprudentes. Yo no podía decirle, mira hermana, usted no es profeta, usted está equivocada, ¿usted cómo va a decir eso? Señor, dame sabiduría. Muy bien. Les digo yo, hermanos, qué importante es la profecía. Pero la profecía siempre se confirma con la palabra de Dios. Siempre. El Señor nos da una profecía y hay un hermano que abre la palabra y en la palabra va a salir algo relacionado con lo que el Señor ha dicho. Listo. No más profecías. Ella sabía que era humano y de dónde iba a comparar con la palabra lo que ella iba diciendo. Hasta ahí llegaron las profecías. Entonces, cuidado con los carismas, porque tienen peligros. Entonces, si una hermana empieza a decir loqueras, recuerdo mucho en esta corriente de gracia una vez en la misa de San Pedro, estábamos en la misa matutinas, y una hermana estaba dando una profecía, y el único que puede juzgar al profeta es el profeta. O sea, un profeta puede juzgar a otro profeta, porque sabe si viene de Dios o no viene de Dios. Yo sentía que no. Siempre hablaba de la cascada, y Dios no se repite. Ustedes van a escuchar que Dios no se repite. Y de pronto dijo, sí, porque hasta camisa manga larga trae. ¿Y Dios por qué se iba a meter con la camisa manga larga? Y dije, no. O sea, yo dije, eso no tiene sentido. Y cuando salimos, veo a un hermano que yo sabía que había un poquito de esquividad entre la profeta y el hermano. Y yo le veo la camisa manga larga y le digo yo, hermano, ¿cómo le pareció el mensaje? Porque él tampoco era muy creyente. Y me dice, hermana, me metió con mi camisa. Entonces hay que tener cuidado, porque el profeta, cuando quiere ser humano, quiere decirle las cosas a la persona de su humanidad. Y se lo digo yo, y aquí tengo un testigo de lo que me pasó. Empezando este carisma, pues hay emoción, ¿verdad? Y eso gusta y todo. Llegaron de mi hermana 2 hombres, 2 jóvenes, y venían de Colombia. Y yo sabía que uno venía enfermo. Uno venía enfermo de leucemia, no sé de qué era, ¿no? Y ellos ya me habían dicho que estaba enfermo. Y yo pues estaba en esos primeros tiempos, yo empecé a orar por el uno y empecé, el Señor le dice que lo va a sanar, ¿bien? Y no sé qué más diría. Cuando ellos se fueron, mi sobrino, que es Ulises, que predicó ayer del reino de Dios, me dice mi sobrino, tía, usted le dijo al que no era que estaba enfermo. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y Ulises está aquí, ahí está, yo le puedo decir que fue así.
Entonces, a ver, entonces, qué pena por Ulises, ¿no? Qué pena por Ulises. Y un día yo estaba dando una profecía y estaba sentada. Y de pronto mi hijo mayor, mi hijo segundo, me dice, mamá, cuando después que la di, ¿no? Mamá, yo no creo que el Señor haya hablado con usted sentada. Tenía razón, porque cuando el que va a dar la profecía siente una experiencia, una fuerza, que fue lo que me pasó ayer. El Señor iba a hablar, pero cuando el Señor va a hablar, hay que hacer sumamente silencio. Y el que está sentado se tiene que poner de pie. Es tanto que uno desea meter la cabeza debajo del piso y esconderse, porque la presencia de Dios es fuerte. La gloria de Dios es una gran manifestación. Entonces yo alcancé a hacer así, pero no estaba alguien cerca, porque alguien necesita estar ahí de lado en compañía. Me pasó en San Antonio, en el retiro de, creo que fue de Carisma, Rafael, me parece. El Señor me iba a utilizar para dar la profecía y yo solamente hice así, pero Dios colocó en el corazón de Rafaelita, una hermana del comité, y ella me coloca la mano, pero cuando yo agarré la mano, era una mano como de bebé, de los bebecitos. Ustedes saben que las manos de los bebecitos son lindas, son tiernas, son hermosas, ¿no? Pero yo estaba segura de esa mano. Cuando yo abro los ojos y Rafaela ya estaba postrada, porque cuando hay una profecía, eso nos obliga a postrarnos, eso es algo serio. Eso no es que yo vengo a decir aquí todo lo que me ocurra, lo que yo piense, lo que yo escribí. Cuando yo la veo, yo le digo, Rafaela, usted fue la que me agarró la mano. Me dijo, sí señora, yo sentí una fuerza y una necesidad de agarrarle la mano. Y era la mano de Rafaela. Y eso que hay un misterio entre ella y yo. Yo le digo, algo me ha dicho el Señor con esa mano tan de bebé, que son suavecitas, que son tiernas. Muy bien, muy bonito lo de la profecía. Deja que el Señor me utilice, pero con un sumo cuidado. Nosotros sabemos cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Porque yo puedo... La profecía tiene que dar fruto, y se lo digo por el ejemplo de familia. Lo que yo les decía, si tú y tus hijos pecan, los abandonaré. Y Dios tuvo que abandonar a varios de nuestros hijos por no obedecer al Señor. Y Dios también nos dijo que nos llevaba a las naciones, y cuando empezó el Señor a llevarse a mis hijos a las naciones, empezamos a llorar. Y se fueron. Pero entonces donde están yendo y donde están predicando, donde están llevando la palabra, me dicen, ¿a qué se lo pide el Señor? El Señor dijo que lo iba a llevar a las naciones, entonces el Señor lo cumplió. Toda profecía se cumple, tiene que dar fruto. Profetas pueden haber muchos, pero hay que seleccionar, hay que saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Ninguna profecía es el 100% de Dios. Digamos un 70% de Dios y un poquito de nosotros. La humanidad nuestra siempre pone algo, al menos para terminar. Siempre empieza con una palabra fuerte en el corazón. Por ejemplo, para este retiro, el Señor nos dio unas palabras que decía, no dejen a mi pueblo a medias como lo suelen hacer. Quiere decir que hacemos retiros y nosotros no le hacemos un seguimiento. Entonces ustedes están comprometidos a seguir formándose en el Señor, porque el Señor nos lo dijo, no dejen a mi pueblo a medias como lo suelen hacer. Y hay que obedecer, ¿verdad? Si no lo hacemos, santo Dios. Muy bien, 4 cosas que trae la profecía: corregir, fortalecer, ¿qué más dice? Consolar. Cuando la profecía viene con este sentir, es del Señor. Pero cuando viene con echándole al otro o sacándole los trapitos al sol al otro, cuidado. Muy bien. Entonces, el profeta anuncia el reino, de lo que hablaron ayer, pero denuncia lo que va contra el reino. Todos deberíamos ser profetas, porque nosotros estamos para anunciar el reino y denunciar lo que está contra el reino. Que nos llevan a la cárcel, díganme ustedes, en Santa Ana o en los calabozos de la policía, ¿cuántos de la renovación carismática están? Ninguno, porque no nos atrevemos a llevar el evangelio como tiene que ser, con sangre, como lo hicieron los mártires, los profetas, los discípulos. Y esto no es para asustarnos. El padre Tardino se metía donde estaban los burdeles y allí hacían grupos de oración. No, yo mejor no voy porque es que yo soy de carne. Yo estoy de carne, pero el Espíritu está por encima de la carne. Vaya y háblale a una prostituta, vaya y háblale a un drogadicto.
Tenemos mucho que hacer. Siempre esperamos, y yo siempre digo esto, y digo, ¿por qué un servidor toda la vida tiene que estar esperando ser sanado? Si caminando es que nos sanamos. Jesús oró por los leprosos y les dijo, vayan, y en el camino se sanaron. Entonces hay un retiro y otro retiro y otro retiro y otro retiro. Que me sane el Señor, que me libere el Señor, que me sane el Señor. A mí me duele la rodilla, bueno Señor, ¿hasta cuándo? No sé, usted verá, pero yo voy. Pero entonces siempre vamos buscando es sanación, liberación. Trabájele al Señor en el reino, ¿verdad? Que ustedes están y se sana toda su casa. Aplausos a Jesús. ¿Qué pasa con su familia? Ay, no, es que no quiere, él no quiere, pero tanto que le he hecho, allá él. El día le llegará, no espere que le llegue el día. Yo recuerdo mucho que uno de mis hijos, por mi hijo que estuvo en el problema de la droga, me decía, déjelo que él tiene que llegar hasta el fondo. Yo decía, ay, San Pablo iba de camino y el Señor le dio su voluntad, su gana, su amor y lo tumbó del caballo. Entonces yo dije, mi hijo no va a llegar al fondo. Y yo le doy gloria a Dios por su poder, porque pudo haber estado en una cárcel y Dios no lo permitió. Porque pudo estar en esta hora bajo la losa en un cementerio y Dios no lo permitió. Porque estuvo en el hospital y de un hospital lo sacó por una operación, pero no porque el enemigo hubiese querido. Entonces, mire este misterio de amor del Espíritu de Dios. Hablar de los carismas, ay no, que me den de sanación, de liberación, no es mucho que decir. Entonces hay que anunciar el reino y denunciar lo que va contra el reino. Y la fe carisma, hablamos de la fe carisma, para explicarle un poquito la fe carisma. ¿Qué es la fe carisma? La fe carisma es la fe que no duda. ¿Qué es la fe carisma? La fe que no duda. En una ocasión estaba Pedro y del paralítico. Pedro y Juan en la puerta hermosa. No, estaba el paralítico sentado en la puerta hermosa. Pedro y Juan no vamos a leer. Está en Hechos de los Apóstoles 3. Estaban Juan y Pedro, y iban todos los días a la Eucaristía. En la puerta estaba un paralítico. Y ese día sintió Pedro en su corazón mirarlo, ¿verdad? Y le dijo, y él les pidió, bueno, la historia es bonita, léansela a ustedes. Y él les dijo, ¿allá lo dejaron? Ah, muy bien. Entonces, Pedro le dice, oro y plata no tengo, lo que tengo se lo. ¿Qué le dijo? Si lo vieron ayer. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No hacen caso. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso es. Así tenemos que ser los servidores. Pilas, dispuestos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo podemos entrar. Muy bien. Levántate y anda. Y ese hombre se paró, ¿verdad? Empezó a medio caminar. Yo me imagino ese estruendo emocional del Espíritu en su corazón. Porque ese hombre, de pensar que toda una vida ya se había acostumbrado, ya estaba tirado ahí a esperar que le podían dar. Y ellos en el nombre de Jesús. Pero esos mismos apóstoles, mientras caminaban con Jesús, habían ido a una jornada de evangelización iba a decir en Petare, el Señor bendiga Petare desde aquí, Puente Real. Y entonces encontraron muchos enfermos, y entre ellos endemoniados, y llegaron y le dijeron a Jesús que los servidores oraron por él y nada pasó. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, porque pasa que este espíritu sale con ayuno y oración. Era que les faltaba la fe, carisma. En el discipulado que ustedes van a hacer de 8 semanas, vamos a ver las 3 fe, ¿verdad? La fe semilla, la fe fruto y la fe carisma. Entonces les explico por qué eso corresponde al discipulado. Entonces, en esa fe carisma, ellos tenían fe, iban en el nombre de Jesús, pero les faltaba la acción del Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había muerto ni había subido al cielo, y el Espíritu Santo necesitaba darles el impulso. Es una fe extraordinaria.
nosotros en un discipulado en Aragua estábamos en el momento de explicar lo de la fe carisma, y había un joven que era homosexual, y el joven, por su crisis de identificación sexual, sufría mucho de depresión, tanto que era, ¿cómo se llama?, medicado, y al discipulado iba medicado, así medio dormido. Me decía, señora Carmen, qué pena, mejor digámosles que no, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Y en la fe carisma creo que es la segunda semana, creo que es. Y cuando estábamos explicándole la fe carisma, le decimos a los hermanos, 3 hermanos que se sientan enfermos, o 4, los que quieran. Dijo una, yo que la columna no sé qué, yo que los ovarios no sé qué más, y él se arrastró hacia el lugar y se arrolló. Eran 3. Dije yo, ahora levántense 3 hermanos que quieran recibir la fe carisma, porque el servidor tiene que atreverse, tiene que pasar el ridículo, decía el padre Tardí. A veces uno dice, el Señor no nos hace quedar mal. Y entonces empezamos a orar, y esos 3 hermanos oraron por los 3. Tuve la dicha, hace más o menos 1 mes y medio, que estuvimos en un retiro en Mérida, y nos encontramos en Mérida, porque él es un peluquero, maravillosamente bien, lindo, hermoso, su identidad ni siquiera con el caminar ni con el hablar. Un aplauso a Jesús maravilloso, a ese que conocemos, a ese que predicamos, a ese que sabemos que el Espíritu Santo nos habla, sanado totalmente. Claro, yo sabía que había sido sanado, pero encontrarme con él con una identidad diferente, con una persona, con ese amor a Jesús en Eucaristía, porque era que vivimos las Eucaristías en pleno alrededor del altar, y él era esa entrega, esta donación al Señor. Entonces, si hace el Espíritu Santo a través de los carismas, necesitamos disponernos, estar atentos, ser humildes. Mire, la humildad, la sencillez, la bajeza de la cabeza es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No se duerman. Yo que les digo, estábamos en un retiro en los principios, estábamos en Cabimas. En Cabimas, estaba el padre John Mario del Minuto de Dios predicando, eso yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Y entonces en un momento dijo, dale Señor el descanso eterno. Estaba predicando, y dijiste, padre, ¿qué le pasó? Dijo, hay que cantarle así porque si se está durmiendo, de alguna manera tiene que despertar. Oye, entonces, entre verdades, muy bien. Ustedes sírvanle al Señor y verá que dice el Señor, dice el salmista, prueban y vean cuán bueno es el Señor. Qué deleite servirle, qué deleite es saber que a donde nos quiere llevar. Recuerdo mucho un hermano hace muchísimos años, decía, ya no está aquí en esta corriente de gracia, está vivo pero no está. Y entonces decía, yo no sé quién iba a ir allá, eran las escuelas nacionales, y donde había un retiro, yo buscaba plata prestada, a los niños se los tiraba a mi mamá. Sí, así, yo dije, mamá, cuida de los niños que tienen un retiro, y corra, ¿no? Y él decía, yo no sé, como si no hubiera quien no fuera más, una parejita que veo yo en tu parte. Y éramos nosotros 2, y aquí estamos, porque no fue fácil conquistar a Pedro, eso tocó con lágrimas. ¿Y vamos a soltar así? No, a donde el Señor nos llame vamos, a recibir, sí, cuando nos toque recibir, a dar cuando nos toque dar. Muy bien, entonces, fe carisma. Entonces esta fe es la fe que no duda, que no es todas las veces, que el Señor la da en un momento dado. Y les cuento algo muy triste. En mi parroquia hay una joven que tiene muletas todavía. Hace muchísimos años hacíamos un recorrido con el Via Crucis y ella iba con la muleta, porque ellos sufren, la generación de ellos sufre de los nervios, músculos, no sé cómo dirán. Y ella iba caminando conmigo y el Señor me decía, dígale que suelte la muleta, y yo la miraba, no, se cae, no. Y así fue todo el recorrido. Cuando íbamos llegando ya a la puerta de la iglesia, yo la miré y ella con la muletita. Ustedes se ríen, pero yo lloro. Cada vez que yo veo a esta hermana con las muletas, a mí me pasa lo de San Pedro. ¿Cuántas veces Pedro se acordaría de la negación a Jesús y lloraba? Yo cada vez que veo a esta hermana quisiera quitarle la muleta y que repitiera lo mismo. No, ya no. Yo perdí la oportunidad de que el Señor me diera ese momento, con esa fe carisma, yo le dijera, suelte la muleta que el Señor la va a
hacer caminar. Agarre de aquí mientras tanto. Y el Señor lo había hecho caminar. Ese es el Evangelio. Es el mismo el ayer, el hoy y el siempre. Y yo no lo hice. Y ella va siempre a la iglesia y siempre, señora Carmen, le digo, mami, ella no sabe que yo estoy de mi alma y de mi corazón. Muy bien. Esto es el primer paso de los carismas para pensar como Jesús. Para pensar como, para hablar como Jesús. Muy bien, vamos al segundo, rapidito. Ahora sí, los carismas que nos hacen pensar como Jesús. Son dos carismas que nos hacen pensar como Jesús: discernimiento de espíritus y discernimiento. ¿Cómo saber cuándo cómo saber cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo vienen de la fuerza del mal, verdad? No todos son demonios. No a toda hora es que el diablo. Desde el padre Tardí, a la señora cocinera que le quemó el huevo frito y dijo, diablo mentiroso, ella le quemó el huevo. Y dijo, no, ¿por qué no le bajó la llama? ¿Por qué no estuvo atenta? Que el hombre llegó tarde al Congreso y entonces, ay, no, el diablo se atravesó y no me dejó llegar. Digo, no, revísele la bujía, revísele las cosas del carro. Entonces no todo es del diablo, no todo son espíritus malos. Siempre hay que discernir, pedirle al Señor el discernimiento sobre qué viene de la fuerza del mal, qué viene del bien. Nosotros pasamos una historia muy difícil con una señora, si ustedes algún día escucharon, en el valle había una virgen que se estaba manifestando. Entonces esa señora bajó a nuestra casa y nos dijo, mañana a las 8 de la mañana va a haber un terremoto. La Virgen me lo dijo y yo sí lo creí. Y yo estaba en dieta de mi hija menor. Somos padres de 6 varones y 2 niñas después de un cáncer de mi esposo que ahora les va a decir. Entonces, yo dije, ay, mañana mi mamita me enseñó desde chiquitica que el fin del mundo era con terremoto y todo eso. Miren nuestra historia. Entonces yo sí creí. Y Pedro me dijo, no, Carmen, ¿cómo es el Señor? Ahí fue cuando Pedro me dijo, el Señor no da fechas. ¿Cómo que mañana a las 8 de la mañana? Y yo a las 6 de la mañana estaba en la ventana. Y la mirada era así, de árboles. Y empieza una vaca a bramar. Y mi mamá decía que los animales conocían cuando venía el Señor. Y yo dije, sí, llegó la hora. Y Pedro, quítese de la ventana, Carmen, que no va a pasar nada. A las 5 de la tarde subimos a donde ella estaba, toda despeinada, había sacado todos los corotos. Ella me dijo, saque todo, avísele a los vecinos. Miren lo que hace el diablo. Aparte del cuento, escuchen lo que hace el diablo. Pedro había sido sanado. Sí, Pedro había sido sanado. Nosotros teníamos credibilidad en la fe en la parroquia. Entonces la mujer baja, dice que va a haber un terremoto y me manda que llamara a las 2 cuadras de los vecinos para decirles que iba a haber un terremoto y que la Virgen decía que sacara hasta la cédula. ¿Te imaginan que la Virgen se va a poner a pensar en la cédula de nosotros? Pero yo estaba miedosa. A las 5 subimos y ella estaba en el patio, porque es una casa campestre muy bonita, y había sacado todos los corotos al patio. Y entonces Pedro le dice, ¿cómo se llama? Hermana Doris, ¿qué pasó? Pedro tuvo mucha compasión. Y yo brava, que me había hecho pasar ese mal rato. Y Pedro le dice, hermana Doris, ¿qué pasó? Entonces ella, así, toda lechuda, le dice, hermano Pedro, fue que el Señor, la Virgen me habló de un terremoto, pero interno de mi corazón. Claro, ella se defendió así, ¿no? Pero ese discernimiento de Pedro, creo, puede ser posible que ese día el Señor le regaló a Pedro el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Pedro sabe cuando hay una situación del mal, porque él siente la presencia del mal, pero él no le da miedo. En cambio a mí sí me da miedo. A él no le da miedo. Ha sido mucha. ¿Quiere decir algo sobre eso? ¿De acuerdo? Sí, pero bueno, para la gloria de Dios, mis queridos hermanos, yo el discernimiento de espíritu, que no es fácil, como decía mi esposo. Cuando llega un discernimiento al corazón de uno para soltar una palabra,
o para reprender a alguien, ahí llega una fuerza también que lucha dentro de uno. No es que uno le da el discernimiento del Espíritu y ya, no, para soltar eso, y yo me pongo mal, Señor, muéstrame, Señor, será de ti, esto viene de ti, Señor, porque, ¿qué le decía a mi esposa? Pues uno equivocar, no es fácil, sino que cuando nosotros llegamos a un hogar que nos llama por una oración, yo cuando piso la puerta, siento cuando hay algo, siento aquello, ya le digo a mi esposa, hay algo hacia allá. Así que la oración de liberación se hace, y cuando él se siente descubierto, empieza a hacer lo que hay. Y le digo yo a mi esposa, allá va, allá está, se metió allá, ya tiene que salir. Eso es el espíritu malo. Entonces, sí, porque ahora, una vez tuvimos en Santa Ana, un coronel, fuimos a la casa porque la hija manifestaba cosas raras. Sí, cuando yo estaba haciendo el mueble, me muestra el Señor lo que era. Y mientras ellos oraban, yo veía allá, veía aquí, veía servir y se sentó ahí en el comedor. Está ahí. Ahí entonces uno pide agua bendita, pide porque tiene que irse. Ya cuando se siente descubierto, tiene que irse. Ya no puede estar ahí. Y no le da a uno el miedo cuando uno siente algo que le llega a uno así. Por el lado ya uno sabe. Una vez nos llevaron una pareja, llevó a la esposa a nuestra casa. Llegó el carro y le digo, ¿ustedes vienen con quién? Nosotros dos. Le digo, no. Ahí viene esta otra persona. No, si nosotros dos nomás que somos. Ahí está otra persona en el carro. Pero él perturbaba a la señora, la perturbaba, no le entraba. Porque ellos cuando quieren perturbar vienen y se recuestan a la persona. Y de ahí comienzan a molestar a la persona. Pero no entra, hasta que cuando hizo la oración de liberación, ella es la que hace la oración de liberación y Dios bendice a esa persona. El Señor hace la obra. Bueno, muy bien. Algo sobre discernimiento de espíritus en estos tiempos. La sociedad y el pueblo recurre a donde demuestran paz, serenidad, amor, solución, ¿verdad? ¿Cómo saber si en un lugar que dicen, ay, vayan, llévenlo allá, porque con ese cáncer allá oran por los ángeles? ¿Usted qué dice? ¿Ve? Hay que discernir, y hay que enseñar a discernir, hay que pedirle al Señor ese don para saber, porque se viste, el mal se viste como se viste de ¿verdad? Entonces hay muchas ideologías en estos tiempos que nos hacen distraer, nos sacan del camino, y entonces nos dicen, ay, mira, ahí va a encontrar usted serenidad, ahí usted va a encontrar tranquilidad, ahí usted va a recibir la paz. Eso es la paz, es el que nos da la paz. Eso nos da la serenidad y todo lo demás. Entonces ese don lo necesitamos para poder discernir. Esto no es para que se asuste, esto es para aprender. Porque de pronto ustedes van a poner, uy, Dios mío, todo eso pasa y todo eso me toca a mí. No, a dos de ustedes, a tres de ustedes, al que el Señor escoja, al que tenga más humildad, al que crea, al que tenga fe. Porque una persona que no tenga fe, no, el Señor le va a decir, venga para que discierna esto, que se va a equivocar. Muy bien. Un discernimiento del bien y del mal fue cuando Jesús, ustedes recuerdan que Jesús les dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dijeron? Un profeta, si ustedes siempre en sueño, están cansados, se pueden poner de pie o ahora se hombre. Entonces, dice, ¿qué le contesta los apóstoles? El Mesías, Elías, el profeta, bueno, pero resulta que Pedro le dice, tú eres el Mesías. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no se lo reveló la carne, sino el Espíritu. Muy bien. Pero después, más adelante, Jesús le dice a los discípulos, mire que el maestro tiene que sufrir, tiene que ir a la cruz, tiene que padecer, tiene que morir y él va a resucitar a los 3 días. ¿Qué le dijo Pedro? Tú no puedes morir, imposible, maestro. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate. Ese era el don de discernimiento de Jesús. En la primera discernió que era el Espíritu Santo.
pero que también en ese otro momento quería hacerlo caer y tentar, y no era el Espíritu Santo que estaba hablando en Pedro. Entonces a veces hacemos cosas humanas, pues nos dejamos arrastrar, y hay que saber todo lo que nosotros digamos tiene que estar apegado y afiliado a la palabra de Dios. Tiene que estar dentro de la palabra de Dios y tiene que tener consentimiento de la iglesia. La iglesia siempre aprueba, es decir, tenemos que estar de acorde con la iglesia. No podemos ir a discernir algo en que los sacerdotes que han estudiado teología, filosofía, digan otra cosa que sea diferente a lo que nosotros digamos. Entonces, en ese cuidado. Esto de discernimiento de espíritu no se mate en la cabeza. No sufran mucho por eso, que eso el Señor lo da a los que Él quiere y en los momentos oportunos. El Señor no nos abandona. Van a haber momentos donde nos toca discernir. Obligadamente nos toca discernir. Muy bien. Discernimiento de espíritu. Pasamos al tercer punto, que es carismas que nos hacen obrar. Aquí sí viene Pedro. Nos hacen obrar como Jesús. ¿Cuáles son los carismas que nos hacen obrar? Aquí sí ya es obra material. Sanación. 2, curación. Y 3, milagros. Muy bien. Vamos con la sanación. Sanación, curación y milagro. Ustedes pueden pensar que sanación y curación es lo mismo. Sanación es de la sanación interior, es de nuestro interior. Recordemos por allá cuando el pasaje bíblico que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para liberar a los cautivos, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor vino a liberar. ¿Alguien tiene Hechos 10:38? Y se prepara Mateo 10:1. ¿Quién tiene 10:38? Hechos 10:38. Mateo 10:1. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Muy bien. Esta era la misión de Jesús. Dios lo capacitó de todo poder para sanar, él dice, ¿verdad?, a todos los oprimidos por el diablo. Dígame en una enfermedad que sea una opresión del poder del mal. La depresión, la locura, ¿verdad?, la desestabilización. Hay muchas cosas que el enemigo quiere utilizar y que nosotros necesitamos ser sanos. ¿Todos conocen su historia de vida? ¿Todos conocen su historia? ¿Cada uno de ustedes la conoce? Sí. No. Nuestra historia empieza así, desde el vientre, desde el momento de la concepción. ¿Cómo fuimos concebidos? Fuimos concebidos en bendición. ¿Quiere decir? ¿Dónde está Pedro? Ser concebido en bendición es que los dos nos tomamos de la mano y le decimos: Señor, que en este momento, que si tú quieres nos regales un hijo. Y vamos a estar los dos juntos. Estamos hablando entre mayores, ¿no? Muy bien, gracias. Y otros, pues por pasión, por violación o en borrachera. Desde como fuimos concebidos, nosotros hemos recibido mal o bien. 9 meses en el vientre materno. Cierren los ojos. Ya, yo sé que ya muchos han vivido esta experiencia, ¿verdad? Cierren los ojos. 9 meses en el vientre materno. ¿Qué vivió usted en el vientre materno? Que el Espíritu Santo le muestre y este momento sea de sanación. ¿Qué vivió? Rechazo del padre que le engendró, abandono de mamá porque tenía que trabajar, no tuvo tiempo, lágrimas de esa madre por la decepción, porque no era el tiempo, no era el momento. ¿Qué pudo haber recibido mamá? ¿Qué recibí yo que había recibido mamá? Y viví 9 meses. Abra los ojos. En el vientre materno, abramos los ojos. En el vientre materno, nosotros dormimos cuando queremos, ¿verdad? Comemos cuando queremos. Es una vida placentera, maravillosa, linda y bella. Pero muchos no pasamos esos momentos tan felices. Muchas madres pasaron hambre. Yo tuve que comerme un aguacate verde a las 3 de la mañana. Porque no tenía nada que comer, embarazada de mi hijo mayor. Pasamos rabias,
incomprensión del esposo. Todo eso, todos nosotros hemos recibido una historia difícil. El momento del parto, levanten la mano los que dieron a luz normal. ¿Fácil? Ven la mano. El momento del parto donde la mujer se une el cielo con la tierra. No sabemos si vivimos o no vivimos. Y nosotros, hijos, somos malagradecidos. Nunca pagamos a una madre lo que esa madre dio allí dando a luz. Así como el vientre y así como las partes vaginales se extendían y era fuerte, su corazón dolía porque pensaba que iba a morir y dejar una criatura en brazos de quién. Como hijos, jamás un hijo sabe agradecer a una madre. ¿Cuánto tenemos que reflexionar y pensar? ¿Cuán dolorosa es la historia del ser humano? Que en ese momento, ese miedo de mamá, muchas madres en ese dolor se aferran, ayúdenme, ¿verdad? Porque el dolor es fuerte, implacable. Y Dios, en su infinita misericordia, va sanando nuestra historia. Desde esos momentos, y somos pequeños, en brazos, en bebé, y llorábamos y no sabíamos por qué llorábamos. ¿Y dónde estaban los brazos de papá? ¿Dónde estaban esos brazos fuertes que necesitábamos como cuna? ¿Dónde estaban? Entonces hay daño en nuestro corazón. Hay heridas en lo profundo de nuestro ser. Y Jesús vino a sanar todas las heridas por las que el diablo ha querido hacer maniobras y dañar nuestra vida y dañar nuestra familia. Cuando nuestro hijo pasó por la drogadicción, el sacerdote nos dijo, el menos culpable es él, porque viene de una familia enferma. Y nos tocó toda la familia, 12 años, no tomar Coca-Cola, Pepsi-Cola ni café para poder entenderlo en su abstinencia. Y de nuestra boca salía draca, lacra, malandro, choro. Y no sabemos sus dolores en su corazón cuando sufren, porque no entienden por qué no pueden salir del pecado y de la maldad. Pero es por una historia dañada, una historia sufrida, marcada por el dolor. Pero hoy estamos aquí para hacer descubrir al diablo que ya no tiene poder. Yo le decía a Dios, mis hijos son suyos, no son del diablo. Y lo proclamé. Y primero decía, mi esposo es de Dios, mis hijos son de Dios, y mis hijos son de Dios, y mis nietos son de Dios, mi generación es de Dios. Así que un aplauso a Jesús. Toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la honra, para hacer conocer una historia donde mi padre tocó mi cuerpo. Una historia de una madre abandonada, porque fui madre soltera antes de conocer a Pedro. Una historia de una mujer de pobreza, porque tenía que irme a estudiar un agua de cebolla con tomate, porque nací en Colombia. Mi madre era demasiado pobre. Pero mire lo que hizo Dios en mi vida. No me interesa un pasado, sino lo que Dios hace cada día en mí, dentro de mí, conmigo y para un pueblo que también sufre. El Señor vino por el que sufre. Y el Señor ha venido hoy a liberar, a sanar, a rescatar, a romper las cadenas. Eso es sanación. Eso es sanación de nuestro interior. Una historia de la que yo no soy culpable. Una historia, no por eso es para defendernos ahora y decir, que yo no soy culpable, que yo grito. No, eso es otra conducta. Que yo soy rebelde, no, eso es otra conducta. Muy bien. Por eso tenemos que, esto es largo, nuestra historia de formación es larga, no van a creer que eso lo aprendí yo ayer. Eso es una historia larga, con experiencias de familia, con experiencias de hogar, con conocimiento en formación. Y si ustedes hicieran caso, van a ser los mejores discípulos. Todo depende de Samuel, que es el que está a cargo de aquí. ¿Se fue Samuel? Sí, en Aragua hicimos este discipulado así: retiro básico, un retiro de formación con el llamado, empezamos el proceso de las 8 semanas, luego un discipulado que se llama el discipulado auténtico de Pepe Prado,
luego escuela de discernimiento y luego sanación y liberación. Se va el discípulo como estaban los discípulos que fueron los apóstoles, bien formados, muy bien. Entonces Pedro les va a hablar de la curación, eso sí ya es físico. Quería decirles algo sobre la sanación interior. ¿Qué pasa? Que hay cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? Que los papás nos han dicho, alguien nos ha dicho y yo lo percibí, lo recibí. Hay cosas que otros conocen y otros que ni ellos ni nosotros conocemos. Los psicólogos y psiquiatras llegan hasta determinada situación, pero Dios llega al interior del hombre. Cuando el ser humano está dormido, tiene el 99% el subconsciente despierto. El consciente no existe, uno consciente. Cuando usted está despierto, si viene un carro, usted lo ve, no se la va a meter. Pero si usted está dormido, si se paró su lámpara, puede ser. Pero si estamos dormidos, tenemos el subconsciente abierto. Y Dios entra al subconsciente a sanar. En ese subconsciente está toda nuestra historia. Ahorita no es apurarse en ustedes por descubrir qué hay. Deje que el Señor deje que sane. Llegué a Colombia a un encuentro en Ocaña y era un retiro de liberación. Y empieza el predicador. Aquí hay gente que fue, que es largo y bonito, dañado en la etapa escolar. Entreguen al Señor lo que a usted sucedió en la etapa escolar. Entreguen al Señor. Imagínense, años que había pasado, está haciendo mi 4º año y la profesora inglesa subía como en una tarima y yo era muy indisciplinada, no era buena alumna, me sentaba atrás y yo tenía una característica, no sé si era buena o mala, que yo por todo me reía. A mí me hablan, todo el tiempo era así. Y la otra compañera, no sé qué me dije yo, y la profesora me dijo esto: Ortiz, mi apellido Ortiz, ¿usted es enferma de la cara o qué? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? No le dé pena. Que si yo era boba. Pero eso pasó, a mí me dio pena y a mí me dio dolor y pasó. Yo sabía que eso lo tenía en mi alma. No. Cuando ese predicador dijo, alguien que fue dañado, no sé qué, la historia tal cosa. Bien, el Señor ese día me sanó. Vi la profesora con los lentes y todo como era, diciéndome lo mismo. Ortiz, ¿usted es enferma de la cara o qué? Igualitico. Así, y el Señor me sanó. Y con un hombre en un retiro de parejas, le digo yo, estábamos trabajando en la etapa escolar. Y digo, no, yo, usted hermano, no, yo no. Cierren los ojos. Empezamos la oración y empieza el hombre a llorar. Y nos echa la historia que siendo niño, salieron a vacaciones y él, y cuando llegan, le dice al profesor, escriban rapidito en una hoja lo que hicieron en vacaciones. Y él por jugárselas vino y escribió cosas sexuales. Y la puso debajo de todos los cuadernos, ¿no? Y vino el profesor y hizo así. Lo puso de primero. Voy a leerles lo que este niño me escribió, un ejemplo. Y empezó a leer delante de todos la grosería que había escrito, o sea, su robada, tontería, cosas de niño, o lo que sea. Él no había hecho eso, pero por jugarse en el profesor. Y ese día lloraba. Esa pena que vivió delante de todos los niños marcó su historia. Y él llegó a ser drogadicto. Él estuvo precisamente en Petare, gloria a Dios, en Petare, en la delincuencia, porque fue dañado en su historia escolar. Cuando lo dicen gordo, feo, flaco, cualquier anormalidad que pasó en nuestra vida escolar. Pero eso es para el retiro de liberación. Muy bien, viene Pedro con sanación. Curación. Pero agüita o algo, ¿no? ¿Café? ¿Nada? ¿Sí? Bueno, muy bien. Cafecito. Pero ponemos de pie. Una venenita, sí. Cualquier pregunta, cualquier cosa que a usted no les cuadre, aquí estamos para escuchar.